Bueno, tenemos que agradecer al doctor Domingo Rondina, un amigo que siempre está bien predispuesto a charlar con nosotros. Principalmente, Domingo, en primer lugar, quiero saludarte, agradecerte esta posibilidad, porque en estos últimos tiempos se ha hablado de renuncias, de renuncia del presidente, de elecciones anticipadas, y creo que lo primero que tenemos que conocer principalmente es qué nos dice la Constitución, la Carta Magna, la primera ley que tenemos que respetar, y creo que vos, con tu conocimiento especialista en constitucional, me parece que nos puedes dar esa luz para conocer más y desasnarnos sobre este tema. Sí, claramente lo que se plantea de las elecciones anticipadas es un error. No existe la posibilidad de elecciones anticipadas en el sistema argentino. Cuando se dicen esas frases hay que ver qué es lo que se está diciendo atrás. Las elecciones por ley del Congreso están previstas para realizarse siempre en el mes de octubre. Claro, puede dictarse una nueva ley para hacerlas, qué sé yo, en julio. Pero eso no cambia que el mandato del presidente es hasta el 10 de diciembre de 2023. Entonces vos podés hacer las elecciones un año antes e igual el presidente sigue hasta el 10 de diciembre de 2023. Entonces las elecciones anticipadas en sí no cambiarían nada. ¿Qué es lo que se está diciendo cuando se dice elecciones anticipadas? En verdad lo que se está diciendo es que renuncie el presidente. Y en todo caso, que también renuncie la vice, porque si renuncia el presidente, asume la vice. Ahora, si renuncian el presidente y la vice, asumen los funcionarios que continúan por el orden constitucional de la ley y presidente pro tempore del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte, y esos tienen que llamar a elecciones. Entonces, podría pasar, como pasó al final del gobierno de Alfonsín, que ante la renuncia del presidente y del vice, el Congreso dispuso que asuma el ya elegido Carlos Menem. O sea, en verdad lo que se está hablando es de forzar al presidente a renunciar. Realmente un debate que no tiene nada que ver con el espíritu democrático o institucional que debemos plantear todos, ¿no es cierto? Sí, teniendo en cuenta que el régimen argentino, la Constitución habla de un sistema presidencialista, ¿no? Y que en la reforma de la Constitución hubo una figura de un digamos, jefe de gabinete, que no es un sistema parlamentario, sigue siendo presidencialista, pero ante crisis como política y económica en este contexto que estamos viviendo, creo que todavía nos falta madurar bastante para definir qué se puede salir, cuáles son las salidas o cuáles son las alternativas dentro de la ley. Sí, es cierto que nuestro sistema sigue siendo presidencialista, pero la institución del jefe de gabinete ha sido bien diseñada en la Constitución. Puede ser un presidencialismo como el actual, un hiperpresidencialismo, o puede ser un presidencialismo muy atenuado. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el presidente le puede delegar casi todas sus funciones al jefe de gabinete. Entonces, la mayoría de las cosas que hoy hace el presidente se las podría delegar al jefe de gabinete y de ese modo construir una figura muy poderosa en la jefatura de gabinete. Claro que para eso hace falta que el presidente acepte perder potestades, pero es con un simple decreto suyo que él puede transferirle poder a ese superministro. Eso es una buena alternativa en situaciones como la actual, en que el presidente aparece debilitado y que puede construirse una nueva figura que recupere la credibilidad en el Ejecutivo y que favorezca la operatividad de las políticas públicas. Pero eso también necesitaría un consenso parlamentario. Por ejemplo, Mansur sigue siendo un ministro del Poder Ejecutivo, un ministro digamos, de corte político del gobierno actual. Y muchas veces se habla que en otros régimen parlamentarios hay acuerdos parlamentarios, distintas fuerzas
políticas eligen esa figura. En nuestro país, la figura del jefe de gabinete la elige el presidente. Digamos, no hay acuerdo, no hay un debate, digamos, entre distintas fuerzas políticas para encaminar esa figura, ¿no? Sí, a ver, el consenso parlamentario no es trascendental ni es imposible. El presidente designa a su jefe de gabinete. Obviamente que sí, más de la mitad de los miembros de cada cámara no lo quiere, se hace lo que se llama la moción de censura y se lo destituye. Pero si si no ocurre eso de que más de la mitad de los miembros de cada Cámara esté en contra, el presidente es libre de designar a cualquier jefe de gabinete y dependerá de su gestión la construcción que haga de poder. Por eso sería bueno que sea con mucho aval parlamentario, pero si no lo detiene tampoco es imprescindible en nuestro sistema porque no necesita la convalidación previa como en los sistemas propiamente parlamentarios. Domingo, y otra pregunta, porque siempre charlamos sobre estos temas. Hay cuestiones que la reforma del 94, no todavía hay cuestiones que no se han puesto, digamos, en pleno ejercicio. El Consejo de la Magistratura, algunas figuras principalmente en lo que es la cuestión de la justicia. ¿Se puede avanzar en eso? ¿Hace falta consenso, hace falta decisiones políticas? Porque del 94 hasta esta parte creo que hay cuestiones pendientes todavía por definir. Sí, yo creo que la reforma judicial es indispensable, tenemos que avanzar en ese sentido y me parece que es muy importante que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en algunas cuestiones básicas que tienen que ver con que la designación de los jueces sea lo más transparente posible, que el jurado de enjuiciamiento sea muy firme en sancionar las inconductas de los jueces, en terminar con los privilegios que hacen de los funcionarios estatales que deberían impartir justicia, se convierte en una casta ajena a ciertas reglas generales. Evitar o comprometerse los políticos a evitar todo tipo de maniobras extorsivas, de influencia sobre el Poder Judicial, sancionar penalmente las infracciones a esas cosas, tanto sea de parte de funcionarios, de políticos, como de los privados. Me parece que también hay que profundizar el tema de la transparencia en la administración del Poder Judicial, tanto en la administración de personal, que tienen que todos llegar por concurso. Actualmente usted sabe que, por ejemplo, a nivel nacional, federal, digamos, cada juez elige a sus secretarios sin ningún concurso. Él trae a su amigo, a un vecino, a quien él quiera, sin ningún concurso y lo reivindican como una cuestión de trabajar con gente de confianza, cosa que va totalmente en contra de las reglas republicanas. Y también la administración del dinero del Poder Judicial, que la Constitución manda que lo tiene que hacer el Consejo de la Magistratura y sin embargo actualmente lo sigue haciendo la Corte, con lo cual la Corte se convierte en lo que la reforma del 94 no quería, un poder que tiene la espada y que tiene la bolsa. Sí, hablando de la Corte Suprema, Domingo, la constitución de los miembros, porque también siempre fue en debate si era necesario más miembros, pocos miembros y cuál era la selección, de qué manera se elegía a los miembros. Esto también va por ley, pero también, ¿qué dice la constitución? No, la Constitución no establece una regla de cantidad de miembros, pero sí que tiene que claramente, eh, claramente tiene la competencia del Congreso de la Nación. Por eso se dan todas estas discusiones que, bueno, tienen su parte positiva en el sentido de que
siempre es un tema abierto. Yo personalmente creo que una corte de 5 como la actual está bien, me parece que es suficiente. Especialmente porque ellos trabajan con un sistema en el cual todos leen todos los expedientes. Si vos pudieses trabajar con un sistema, por ejemplo, de división en salas especializadas, por la cual 3 ministros se encarguen, ponele, de lo constitucional y administrativo, 3 ministros se encarguen de lo penal, 3 ministros se encarguen de lo civil, comercial y laboral, si vos los dividieses un poco más, podría tener sentido ampliar la corte. Pero si vos haces que el mismo expediente pase por todas las manos, más miembros es más demora. Entonces yo personalmente creo que una corte de 5, tal como funciona actualmente, es suficiente. Lo que sí creo es que tiene que ser una corte integrada de manera paritaria, con diversidad cultural, con diversidad geográfica, y me parece que todo eso está faltando. ¿Y la participación de las mujeres en la corte? Sí, por eso planteo que tiene que ser integrada paritariamente. Yo creo que tenemos que asegurar que por lo menos las próximas 2 incorporaciones, 3 incorporaciones que se vayan haciendo, tienen que ser de mujeres. Y el tema del límite, porque bueno, sabemos los casos que ha habido anteriormente, que no hay un tope de edad y uno calcula que tendría que también haber una cuestión de la eficacia y la eficiencia en la responsabilidad que se tiene. Esto en la justicia no está delimitado. ¿Eso cómo se puede subsanar o vos te parece que es prudente seguir con este criterio hasta que ellos decidan jubilarse o se mueran? Sí, lo correcto es que al cumplir el límite de edad se retiren tal como manda la Constitución. Todo lo otro es incumplimiento de la Constitución. Con respecto a la responsabilidad, hay herramientas para hacer responsables a los jueces de sus malas decisiones y de su incorrecto desempeño. Pero bueno, hay que darles uso y tenemos que, en eso también la política tiene que ponerse de acuerdo en ser muy estricta con los incumplimientos, por supuesto. Bueno, y agradeciendo tu tiempo, Domingo, vamos a la provincia de Santa Fe. ¿Qué mención te merece el tema que está en debate, por ejemplo, la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe? ¿Es necesario? ¿Es oportuno? ¿Qué opinión tenés? Sí, siempre es necesario y siempre es oportuno, pero nunca es urgente porque la Constitución de Santa Fe es una constitución muy buena. Yo creo que acá siempre se equivoca la forma, o por lo menos estos últimos años, se equivoca la forma en la que se plantea el tema de la reforma. No hay que plantear la reforma y después hacer un campo abierto de debate sobre cómo vamos a reformar. El gobernador tiene que sentarse con los líderes de las principales bancadas legislativas y ponerse de acuerdo en privado sobre 5 o 6 temas indispensables en los que todos los políticos están de acuerdo. No son muchos, pero hay 5 o 6 puntos en los que todos los dirigentes están de acuerdo. Entonces, pónganse de acuerdo en eso, hagan una reforma chica que nos permita resolver las cosas más necesarias y después, en todo caso, habrá tiempo para unas reformas más generales. Pero digo, resolver el tema de las comunas, resolver el tema del Consejo de la Magistratura, el defensor del pueblo, el tema de la conformación de la Cámara de Diputados. Son todos temas en que toda la política está de acuerdo. Ahora, si vos planteás, vamos a reformar un montón de cosas, y bueno, es difícil lograr acuerdo porque siempre el que quiere una cosa no quiere la otra. Ahora, si vos Y la planteás 5 o 6 reelección, temas en que principalmente, todos... las fuerzas siempre buscan la reelección como principal. La reelección si se plantea que no incluya el periodo actual, siempre están todos de acuerdo. Incluso Bueno, que no se incluya al siguiente. no, por supuesto. Domingo, como siempre, nuestro agradecimiento por tu participación, tu claridad y sobre todo tu capacidad para explicarnos y hacer conocer lo que significa la Constitución y la herramienta que tenemos para seguir en este marco
democrático, institucional, que me parece que es lo más importante. Siempre un gusto hablar contigo, querido Aldo, sobre políticas públicas. Un abrazo grande.